Durante 3 años me dieron sermones sobre cómo independizarme. En acción de gracias, mamá le dio un cheque para una casa a mi hermana. Ella se burló, pero 3 días después, su agente inmobiliario me llamó a mí, no a ella. Tu hermana realmente necesita ayuda. Tú no. Mi padre lo dijo mirándome a la cara, en su propia mesa. En acción de gracias. 10 minutos antes, mi madre le había deslizado a Chloe un cheque, el pago inicial para una casa. Durante 3 años me habían negado un solo préstamo. Un Preston se mantiene sobre sus propios pies, decían. Así que lo hice. ¿Sola? Chloe agitó el cheque y sonrió. No vas a llorar, ¿verdad? Toda la mesa se echó a reír. Pasé la salsa de carne. Les deseé suerte con el banco. Luego manejé a casa y esperé. 3 días después, sonó mi teléfono. No era mi hermana. Era el hombre que gestionaba su nueva casa, y me estaba llamando a mí. Soy Audrey, de 34 años, y la persona más silenciosa de esa mesa era la única en la sala que ya sabía cómo terminaría esa noche. Permítanme contarles cómo empezó. El viaje a casa desde la casa de mis padres son 20 minutos por la carretera estatal. Todo oscuro a finales de noviembre. Manejé despacio. Mis manos estaban firmes en el volante, lo cual me sorprendió porque por dentro sentía todo lo contrario. Seguía escuchando la risa. No la de Chloe. La de todos ellos. La risita ligera de mi madre. Mi tío aclarándose la garganta para ocultar la suya. Mi padre, Richard, diciendo la crueldad más grande con la voz más amable, como si estuviera pasando la sal. Tú no necesitas ayuda. Lo dijo como si fuera un cumplido. Esa fue la parte que más dolió. En nuestra familia, ser capaz era lo mismo que ser desechable. La fuerte. La que estará bien. Aquella a la que nunca hace falta devolverle la llamada. Giré en Magnolia Lane por costumbre, no porque viviera allí. Pasé por delante del número 14 y disminuí la velocidad, como siempre lo hacía. Una hermosa casa estilo colonial de 2 pisos con un porche envolvente y un cartel de venta clavado en el jardín. Mi cartel, mi propiedad listada. Los Sterling me habían confiado su venta después de vivir allí 40 años. Era una casa preciosa, el tipo de hogar con el que sueña una pareja joven. Chloe había descrito la casa de sus sueños en la cena entre bocados de pastel, porche blanco, jardín grande. Algo en el lado oeste de la ciudad, cerca de la buena escuela, había dicho. El lado oeste de la ciudad, justo como Magnolia Lane. Me dije a mí misma que no era nada. Oak Ridge es pequeño, pero no tanto. Llegué a casa, me serví un vaso de agua que no tomé y me fui a la cama. No dormí. Permítanme retroceder un poco, porque necesitan entender algo antes de continuar. 3 años antes de esa cena de acción de gracias, me senté en esa misma mesa y le pedí a mi padre un préstamo de $8,000 para abrir mi propia correduría de bienes raíces. Tenía los clientes listos. Tenía el plan de negocios impreso. Él entrelazó sus manos y me dijo, un Preston se mantiene sobre sus propios pies. Agregó que si no podía financiarlo yo misma, es que no estaba lista. Así que lo financié yo sola. Vendí mi auto. Trabajé de noche preparando casas para otros agentes. Lo construí de la nada en un pueblo que ya tenía 3 oficinas inmobiliarias y ningún espacio para una cuarta. Para esa acción de gracias, yo era el agente con más ventas en el condado. Había cerrado más transacciones ese año que las otras 3 oficinas juntas. Nunca se lo conté. Ellos nunca preguntaron. Ese fin de semana trabajé, porque trabajar es lo que hago cuando siento que el suelo se tambalea bajo mis pies. Preparé un condominio el sábado. Organicé una casa abierta el domingo. Le vendí una casa para remodelar a una pareja joven y nerviosa que me recordó dolorosamente a nadie en mi propia familia. Soy buena en esto. Lo diré con sencillez porque nadie de mi sangre lo haría jamás. Sé leer a la gente, los espacios y los números, y cierro tratos. Ese año había superado en ventas a 3 oficinas que se habían burlado de mí cuando abrí la mía. Chloe nunca había cerrado nada en su vida. No lo necesitaba.
Cuando destrozó su auto a los 19 años, mis padres tenían uno nuevo en la entrada de la casa para el fin de semana. Cuando yo necesité un auto a los 26, vendí el mío para poder pagar la nómina de mi oficina y usé una bicicleta de segunda mano durante 2 inviernos enteros. Nadie lo notó. Ese era el acuerdo. Chloe se caía y la sostenían. Yo me mantenía de pie y me decían lo fuerte que era. Cerré mi computadora el domingo por la noche y miré un calendario tan lleno que casi brillaba. Ninguno de ellos tenía idea. Habían dejado de preguntar hacía años y yo había dejado de contarles. De pronto, el chat grupal de la familia se encendió. Chloe publicó una foto de un Porsche que yo aún no reconocía, con el texto, buscando casa con los mejores padres del mundo. Mis tías se unieron con emojis de corazones. Mi madre escribió, muy orgullosa de nuestra niña. Nadie me etiquetó. Nadie esperaba que comentara. La fuerte no necesita ser incluida. Solo se espera que esté feliz. Silencié el chat y me fui a dormir. El lunes por la mañana, mi teléfono vibró en la barra de la cocina mientras se preparaba el café. Un número desconocido. Un mensaje de voz de 16 segundos. Casi no lo reproduzco. La voz era amable, un poco nasal, el tono que usan los agentes cuando quieren algo. Hola, habla Marcus Reed. Soy un agente de compradores en el condado de Madison. Tengo unos clientes muy interesados en una de tus propiedades listadas. ¿Podrías devolverme la llamada hoy? Es un poco urgente. Un comprador para Magnolia Lane. Eso era una buena noticia. Los Sterling llevaban esperando 6 semanas. Le devolví la llamada a las 9. Marcus era hablador. Llevaba mucho tiempo en esto, me dijo. Mayormente con parejas jóvenes, primeros compradores, el lado romántico del negocio. Sus clientes habían visitado 14 Magnolia Lane durante el fin de semana con otro agente y se habían enamorado por completo. Querían moverse rápido. Precio completo, tal vez un poco más. Excelente, le dije, abriendo mi expediente. Envíame la preaprobación del banco y se la llevaré hoy mismo a mis vendedores. Ya está en tu bandeja de entrada, respondió. Son una pareja adorable. Se casan en primavera. La novia se llama Chloe. Chloe Preston. Dejé el bolígrafo con mucho cuidado sobre el escritorio, como si pudiera romperse. ¿Sigues ahí?, preguntó Marcus. Aquí estoy, dije. Envíame todo. ¿Por qué no a Critch? Cuando tienes el listado de una propiedad, cada oferta pasa obligatoriamente por ti, el agente listador, el que controla la puerta. Mi hermana quería comprar una casa, y la única forma de conseguirla era a través de mí. Abrí la carta de preaprobación y la leí 2 veces. Luego vi un número que no encajaba y sentí que el suelo se inclinaba. Antes de continuar, si se les encogió el estómago al igual que a mí, por favor denle me gusta a esta historia. Le dice al algoritmo que comparta esto con otras personas que saben exactamente lo que se siente al ser el último pensamiento de su familia. Y cuéntenme en los comentarios desde donde me están escuchando y qué hora es allí. Los leo todos, me hace compañía en las noches largas. Ahora, volvamos a esa carta de preaprobación. Esto es lo que te dice una preaprobación si sabes leerla. Te dice cuánto gana un comprador, cuánto debe y cuánto cree el banco que puede pagar. Chloe ganaba $31,000 al año administrando una pequeña tienda de ropa. Austin, su prometido, hacía trabajos de jardinería por temporadas. Sus ingresos combinados no podían sostener una hipoteca de $300,000. Ni de cerca. Todo el trato se sostenía en un solo renglón, fondos para el cierre, un pago inicial donado lo suficientemente grande como para reducir el préstamo a una cantidad que el banco pudiera aceptar. $90,000. Yo conocía ese número. Lo había visto cruzar una mesa de acción de gracias 3 días antes. Doblado una vez, colocado en la mano de mi hermana como un secreto frente a todos. $90,000. ¿De dónde saca una chica que gana $31,000 al año esa cantidad en efectivo? Yo ya sabía la respuesta. Solo que no quería tener razón.
Saqué el expediente completo de la propiedad y organicé los números como lo haría con cualquier negocio, porque los números no mienten y no toman partido. Oferta de $370,000, con $90,000 de pago inicial y un préstamo de $280,000. Para aprobar eso, un prestamista quiere ver ingresos familiares constantes de al menos $70,000 al año. Chloe y Austin, en su mejor mes, apenas lograban la mitad de eso. Todo el trato dependía de una sola tarjeta, el pago inicial. Si quitabas eso, no había trato. Ningún banco en el país otorgaría ese préstamo con esos ingresos sin ese dinero en efectivo. Y ese efectivo era dinero de una herencia. El dinero de mi abuela, del cual la mitad era mío. Mi teléfono vibró. Chloe escribió en el chat familiar donde sabía que yo lo vería, la fecha de cierre ya está fijada. No puedo esperar para ser la anfitriona de cada fiesta a partir de ahora. Alguien tiene que mantener unida a esta familia. Mantener unida a la familia con el dinero que le habían quitado a la única integrante que ya habían descartado. Dejé el teléfono y analicé el problema de $280,000 que mi hermana aún no sabía que tenía. Mi madre, Victoria, llamó al mediodía. Siempre llama al mediodía, cuando cree que uno está más dócil después de comer. ¿Te contactó Marcus?, dijo, sin saludar. ¿Verdad que es maravilloso? Es una casa hermosa. Sí, respondí, es perfecta para ellos. Hizo una pausa. El tipo de silencio que usa como palanca. No hagas esto difícil, Aurey. ¿Difícil cómo? Tú sabes cómo. Solo deja que tu hermana tenga su casa. Alégrate por ella. No le cobres a la familia la comisión completa ni alargues el proceso. Ella ha pasado por tanto. Chloe había pasado por una ruptura amorosa y un mal contrato de renta. Eso era su haber pasado por tanto. Mamá, le pregunté, ¿de dónde vino el pago inicial? El silencio al otro lado tuvo una forma muy clara. Podía escucharla sopesando sus palabras. La ayudamos, dijo finalmente. Usamos un poco del dinero de la abuela para que pudiera empezar. Ella habría querido ver a Chloe establecida. El dinero de la abuela. Dije algo educado y colgué. Luego me senté en mi oficina y no me moví durante un largo minuto. Mi abuela Eleanor había fallecido la primavera anterior, en abril, en la habitación trasera de la casa donde había vivido toda su vida. Dejó un fideicomiso de $120,000, los ahorros cuidadosos de una mujer previsora, para ser dividido entre sus dos nietas. Mitad y mitad, me había dicho una vez en su cocina, colocando una taza caliente en mis manos. Mitad y mitad, Audrey. Siempre mitad y mitad. Tú y tu hermana. Sin favoritos en esta familia, sin importar lo que piense tu madre. El fideicomiso aún no se había distribuido. El proceso de sucesión ni siquiera se había cerrado. Mi madre era la albacea, y acababa de decirme que había tomado el dinero de mi abuela y se lo había entregado a Chloe. Llamé a la oficina del abogado de la herencia. Una grabación me informó que reabrirían el lunes. En mi cabeza aún era domingo, pero en el calendario ya era lunes, y no lograba asimilarlo. Colgué y me quedé mirando la ficha de la casa en mi pantalla. 14 Magnolia Lane, mi listado, el dinero de mi abuela, el sueño de mi hermana. Los tres hilos pasaban directamente por mis manos, y ninguno de ellos lo sabía todavía. Mi oficina es una habitación sobre la ferretería, con una ventana que da a la calle principal. He ganado cada dólar que tengo en esa habitación. Sé dónde vive cada archivo. En la pared junto a la puerta cuelga un tablero de llaves, cada una con una etiqueta numerada. El número 14 es la llave de la caja de seguridad de Magnolia Lane, esa pequeña caja de acero sujeta a la puerta principal que guarda la llave de la casa. Nadie muestra esa propiedad, nadie cruza esa puerta sin pasar primero por mí. Me quedé mirando esa llave por un rato. Mi teléfono se iluminó. Chloe, me enteré de que eres la agente de Magnolia. No seas envidiosa con esto, está bien. No respondí. Aparecieron 3 puntos suspensivos, desaparecieron, y volvieron a aparecer. Cerramos rápido y nos descuentas tu comisión.
Mamá ya les dijo a los Sterling que tú te encargarías de eso. No avergüences a la familia, Audrey. Ya les había dicho a los vendedores, mis clientes, lo que yo cobraría y lo que no. Apoyé el teléfono boca abajo y respiré hondo. El miércoles, mis padres me invitaron a cenar para hablar, según dijo mi madre con ese tono de voz que significa, ya hemos tomado una decisión y tú vas a aceptar. Era una emboscada, y lo supe desde el momento en que entré. Chloe estaba allí con Austin, quien estrechó mi mano con demasiada fuerza. La mesa estaba puesta con la vajilla elegante. La salsera de Acción de Gracias estaba en el centro, limpia y reluciente, como un objeto que había visto demasiado. Me atacaron en relevos. Mi madre primero, muy cálida, luego Austin, ansioso, y después Chloe, haciéndose la víctima. Querían que renunciara a mi comisión. Querían que agilizara la inspección. Querían que suavizara las cosas con los Sterling para que la oferta pareciera más atractiva. Les dije que la oferta tendría que sostenerse por sus propios méritos. Fue entonces cuando mi padre dejó su tenedor sobre el plato. Tu hermana realmente necesita ayuda, dijo. Tú no. ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo? La misma frase, la misma voz suave. En la misma mesa. Miré la salsera en lugar de mirarlo a él. No me estoy interponiendo en el camino de nadie, dije. Solo hago mi trabajo. Mi madre metió la mano en su bolso y deslizó un papel sobre el mantel. Una carta de donación. El formulario que un donante firma para jurar que el dinero del pago inicial es un regalo, sin condiciones sobre su procedencia. Solo firma como testigo, dijo dulcemente. Por tu familia, para que las cosas avancen. La tomé. Leí el renglón donde se indica la fuente del dinero y no firmé. El origen declarado era la cuenta de ahorros personal de mi madre. Una historia muy limpia, mamá le regalaba a Chloe $90,000 de sus propios ahorros. Sin herencias, sin fideicomisos, sin abuela, sin mí. Me dedico a vender casas. Sé exactamente lo que hace un banco con una carta de donación de ese tamaño. No solo la archivan. La verifican. Siguen el rastro del dinero hasta donde estaba antes, y preguntan de dónde vino antes de eso, y siguen preguntando hasta que la trayectoria tenga sentido. Mi madre no vende casas, creía que una firma hacía que algo fuera verdad. Necesito revisarla bien, dije, y guardé la carta en mi abrigo. La mandíbula de mi padre se tensó. Chloe me miró como si la hubiera abofeteado. Es solo papeleo, dijo Austin, sonriendo. Entonces sobrevivirá a que lo lea, respondí. Conducir a casa con esa carta en el asiento del copiloto fue como llevar a un pasajero silencioso. Había exactamente una cosa que necesitaba ver antes de decidir nada, la cuenta de la herencia, la real, donde los $120,000 de la abuela Eleanor habían estado esperando para ser divididos en partes iguales, tal como me lo había prometido con esa taza caliente en las manos. El lunes localicé a Julian Vance, el abogado de la herencia, en su celular. Se acordaba de mí, él mismo había redactado el fideicomiso de Eleanor. Los términos son sencillos, dijo. Partes iguales, tú y Chloe, 50 y 50. No se ha distribuido nada. Todavía estoy esperando la contabilidad final de tu madre. Hizo una pausa. ¿Por qué lo preguntas? Se lo conté. El cheque, el pago inicial, la carta de donación que señalaba la cuenta de mamá. La línea se quedó en un silencio que me hizo enderezarme en la silla. Audrey, dijo despacio, tu madre es la albacea. Una albacea no puede regalar fondos de la herencia a un beneficiario antes de la distribución de los bienes. Eso no es generosidad. Es un incumplimiento de su deber fiduciario hacia ti. Lo había sabido en mi fuero interno. Escucharlo de la boca de un abogado lo hacía real, frío y de dimensiones enormes. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté. Más de las que crees, dijo Julian. Como beneficiaria, puedes exigir una rendición de cuentas completa. Puedes objetar cualquier distribución. Puedes pedir la remoción de tu madre como albacea por causa justificada.
Y transferir $90,000 a un beneficiario antes de que se cierre el proceso de sucesión es una causa tan clara como cualquiera que haya visto. Hizo otra pausa. Seré honesto contigo. También puedes no hacer nada. Mucha gente lo hace, deciden que la pelea cuesta más que el dinero. Solo tú sabes lo que esta familia vale para ti. Y si el dinero ya se gastó en una casa, entonces la cosa se pone interesante. Pude oírlo reclinarse en su silla. Los fondos de una herencia no dejan de serlo porque compraron un Porsche. Si esa compra depende de que esos fondos sean aprobados por un banco y los fondos están en disputa, bueno. A los bancos no les gustan las disputas. Miré la llave de la caja de seguridad en mi pared. Etiqueta 14. A los bancos no les gustan las disputas. A mí, resultó, tampoco. Pero empezaba a ver lo útil que podía ser una. Hazme un favor, dijo Julian. ¿Sabes cuánto ha salido ya de la cuenta? No lo sabía, pero sabía cómo averiguarlo. Tenía acceso de lectura a la cuenta de la herencia como beneficiaria designada. Julian lo había configurado meses atrás para que ambas hermanas pudiéramos vigilar el dinero de la abuela. Chloe nunca ingresaba. Yo nunca había tenido motivos para hacerlo. Inicié sesión. El saldo se cargó en pantalla. Me quedé helada. Deslicé hacia abajo para ver la actividad y mi corazón dio un vuelco lento y horrible. Había un retiro de $90,000 con fecha del martes anterior a Acción de Gracias, 3 días antes de que mi madre deslizara ese cheque por la mesa. Transferido de la cuenta de la herencia a la cuenta personal de mi madre, la misma cuenta que figuraba en la carta de donación. Imprimí el estado de cuenta. Me senté a la mesa de mi cocina, lo extendí y pasé el dedo por esa línea, de la misma manera en que presionas un moretón para comprobar si es real. $90,000 de un total de $120,000. Mi abuela le había dejado $60,000 a Chloe y $60,000 a mí. Mi madre había tomado los $60,000 de Chloe y $30,000 míos y lo había llamado un regalo. Había metido la mano en mi mitad. $30,000 de dinero que mi abuela había reservado con mi nombre, gastados en el Porsche de mi hermana y su patio escolar 3 días antes de que mi padre me dijera que yo no necesitaba ayuda. No lloré. Quiero ser honesta porque creo que se han ganado esa sinceridad. Me quedé allí sentada, con los ojos secos, y sentí que algo se endurecía en mi pecho como vidrio templado. Porque esto era lo que ellos no entendían, esos $90,000 no eran un regalo. Eran fondos de una herencia en proceso legal, y la herencia tiene reglas estrictas. Y yo me las sabía todas. Llamé a Julian al día siguiente y le hice la única pregunta que importaba: ¿puedo recuperar mi parte? Los $30,000 que te pertenecen, sí, dijo. Un albacea que incurre en conflicto de intereses puede ser sancionado y obligado a reembolsar personalmente a la herencia lo que utilizó indebidamente. Sale de su propia porción, no de la tuya. No es rápido ni agradable, pero la ley es muy clara: un administrador no puede meter la mano en el bolsillo de un beneficiario para financiar a otro. Guardó silencio un momento. La pregunta más difícil es si quieres hacer pasar a tu madre por esto. Ella no se preguntó si quería hacerme pasar por esto a mí, respondí. No, coincidió Julian. No lo hizo. Así que tenía un camino legal para recuperar mi dinero. Pero esa no era la palanca principal, y lo sabía. La palanca de verdad era más simple, más silenciosa y ya estaba en movimiento. El pago inicial no sobreviviría a la revisión de un banco honesto. Y yo nunca tendría que mover un solo dedo para que el banco lo fuera. Quisiera decirles que esa noche ideé un plan lleno de fuego y venganza. No fue así. Decidí no hacer nada extraordinario. No llamaría a la familia. No amenazaría. No publicaría una sola palabra. Simplemente haría mi trabajo. Con precisión, al pie de la letra. Porque, según el reglamento, este trato no podía cerrarse de forma limpia. No con ese dinero. No con el nombre de mi madre en un documento que no tenía derecho a firmar. Todo lo que tenía que hacer era ser exactamente lo que mi familia siempre había esperado de mí: la capaz,
la que cumple con su deber. Mi teléfono sonó. Era Marcus Reed, tan alegre como siempre. Buenas noticias, dijo. Estamos listos para presentar la oferta. Precio completo, tal vez un poco más. Cierre rápido. Estos chicos están muy motivados. Se rió. ¿Cuándo puedes presentársela a tus vendedores? Envíala, dije. Se la presentaré hoy mismo. La oferta llegó impecable. $370,000, 10.000 por encima del precio solicitado. Sin condiciones de inspección. Cierre en 30 días. En papel, era la oferta más sólida que los Sterling verían en todo el invierno. Mi madre copió a toda la familia en un correo electrónico de celebración. Asunto, el nuevo hogar de nuestra Chloe, con 3 signos de exclamación. Adjuntó una foto de Magnolia Lane sacada directamente de mi propio listado. Una hora más tarde, Chloe la publicó en todas sus redes. El porche, el jardín, y un texto que me dolió cuando lo vi, cerrando pronto en nuestro hogar para siempre. Algunas personas dudaron de nosotros. Mantén la humildad, trabaja duro y deja que los envidiosos miren. La envidiosa, en singular, era yo. Lo leí 2 veces y sentí el viejo impulso de explicarme, de comentar, de aclarar las cosas delante de todos. En lugar de eso, cerré la aplicación. Chloe quería ver la casa otra vez. Por supuesto que sí. Le escribió a Marcus, quien me escribió a mí, porque cada puerta de 14 Magnolia Lane se abría únicamente a través de mí. Pude haber enviado a otro agente de mi oficina, pero fui yo misma. Me dije que era por profesionalismo. Tal vez solo necesitaba pararme en esa casa y sentir exactamente lo que me estaban quitando. Abrí la caja de seguridad del porche, saqué la llave y los dejé entrar. Chloe pasó a mi lado como si yo fuera parte del servicio. Recorrió las habitaciones poniéndoles nombre. La habitación del bebé aquí. La oficina de Austin allá. Derribaremos esta pared. Austin sostenía su teléfono, midiendo el espacio para una televisión. Hablaban de celebrar el Día de Acción de Gracias en esa casa, con toda la familia reunida, como si yo fuera a estar en la mesa, como si quisiera estar allí. En la cocina, Chloe pasó la mano por la encimera y me miró con una amabilidad casi condescendiente. ¿Deberías alegrarte por mí, Audrey? Sé que es difícil. Tú tienes tu pequeña carrera y tu pequeña vida tranquila. Sonrió. No todo el mundo consigue tener la familia y la gran casa. Alguien tiene que ser la tía soltera que viene de visita. ¿La tía que viene de visita? No respondí. Revisé los pestillos de las ventanas porque ese era mi trabajo. Luego los acompañé afuera, cerré la caja de seguridad y giré la combinación. Sola en ese porche, me hice una promesa pequeña y silenciosa. No de venganza, sino de justicia. La próxima vez que esa puerta se abriera, se abriría para quien la ley y mi abuela realmente hubieran querido. El domingo, mi madre lo anunció en la iglesia durante la hora del café después del servicio. Le contó a medio pueblo que Chloe iba a comprar una hermosa casa en el lado oeste, cerca de la buena escuela. ¿Verdad que Dios es bueno? La gente se giró hacia mí, que había pasado a dejar folletos de propiedades, y me felicitó. ¡Qué gran bendición! ¡Qué familia tan unida! Sonreí, di las gracias y sentí que la trampa se cerraba un poco más. Ahora no era solo un negocio, era una historia pública, y a mí me habían asignado el papel de la hermana orgullosa, la fuerte, la que siempre estaría bien. Esa semana tuve que hacer un trámite propio. Quería hacerlo en silencio, a 2 pueblos de distancia, donde nadie supiera mi nombre. Entonces me llamó Arthur Sterling. Tenía 71 años, había vendido autos toda su vida y no se le escapaba nada. Audrey, me dijo, esta oferta parece demasiado buena, pero llevo mucho tiempo haciendo negocios y un trato tan perfecto me pone nervioso. Hizo una pausa. ¿Hay algo sobre estos compradores que yo deba saber? Y ahí estaba la bifurcación del camino. Arthur Sterling era mi cliente, Chloe y mi madre no lo eran. La ley bajo la que trabajo es muy clara al respecto, le debo lealtad, honestidad y total transparencia a las personas que me contratan.
Si sabía de un problema con la capacidad del comprador para financiar la transacción, estaba obligada a decirlo. Y yo sabía de un problema, tenía la prueba impresa en mi escritorio. Arthur, le dije, dame unos días para verificar los fondos antes de que firmes nada. Es todo lo que te puedo decir por ahora, pero me alegra que me lo preguntes. Eso es un sí, ¿verdad? Preguntó. Eso es un, seamos cuidadosos, respondí. La ley ya se estaba cerrando alrededor de mi familia como una marea lenta, y ninguno de ellos podía ver subir el agua. El trato avanzaba como avanzan los negocios en el papel. El avalúo comercial confirmó el valor de la casa, valía exactamente lo que habían ofrecido, lo que no sorprendió a nadie que la hubiera visto. Habían renunciado tontamente a la inspección para que su oferta brillara más. Arthur me llamó 2 veces esa semana, ambas para preguntarme lo mismo con distintas palabras. ¿El dinero era real? ¿Eran personas solventes? Le dije la verdad hasta donde me era permitido, la oferta era sólida en el papel, yo estaba verificando la procedencia de los fondos y él no debía firmar nada hasta que terminara. Marcus Reed también llamó, presionando para un cierre más rápido, una firma de aceptación y la entrega del depósito de garantía. Compradores motivados, muy motivados, repetía. Yo servía 2 intereses, pero solo uno de ellos era el mío. Mi deber fiduciario era con los Sterling, su protección, su información y sus intereses. No con Chloe, no con mi madre. La ley inmobiliaria no se dobla por cuestiones de sangre. Así que hice el trámite lento y correcto, le pedí al prestamista una confirmación por escrito de la fuente del pago inicial antes de que mis clientes se comprometieran a nada. Una solicitud rutinaria y aburrida, el tipo de petición que cierra miles de tratos limpios al año y detona silenciosamente los sucios. Marcus pensó que yo estaba siendo meticulosa. Mi madre pensó que estaba retrasando las cosas a propósito. Solo yo sabía que acababa de apuntar un trozo de papeleo muy ordinario al corazón de la mentira. Arthur Sterling me invitó a almorzar ese jueves. Nos sentamos en un restaurante de la calle principal con café malo y buen pastel, y me observó por encima del borde de su taza con esa mirada analítica con la que debió estudiar a los compradores de autos durante 40 años. He vendido muchas cosas a mucha gente, dijo. Siempre me doy cuenta cuando una gente me está manipulando. Tú no lo estás haciendo. Estás lidiando con otra cosa. Dejó la taza. Esa compradora, es pariente tuya. No le miento a mis clientes, es la única regla que jamás he roto. Es mi hermana, dije. Y tengo serias dudas sobre cómo se está financiando su pago inicial. No puedo decírtelo todo todavía porque hay partes que no me corresponden, pero si puedo asegurarte esto, nunca permitiré que cierres un trato con dinero que no esté limpio. Incluso si me cuesta mi propia familia. Especialmente entonces. Se quedó callado un momento. Luego asintió lentamente. Mi hija y yo no nos hablamos, dijo de la nada. Ya van 11 años. Por cuestiones de dinero, si puedes creer una estupidez semejante. Empujó el pastel en su plato. Haz lo correcto aquí, Audrey, incluso cuando sea lo más difícil. Quizás especialmente entonces. Casi sonrió. Yo te apoyo. No lo sabía en ese momento, pero acababa de ganarme al hombre que pronunciaría las palabras que pondrían fin a todo, no voy a vender. A la mañana siguiente, mi madre me estaba esperando fuera de mi oficina antes de que yo abriera la puerta. Había estado llorando, o quería que yo lo pensara. Me siguió escaleras arriba hablando de Chloe, de la boda, de lo difícil que habían sido las cosas. Tu abuela Eleanor estaría avergonzada de ti, Audrey. Avergonzada si te viera destruyendo a esta familia por dinero. Esa dolió. No voy a fingir que no. El nombre de Eleanor en la boca de mi madre, usado como un cuchillo. Me quitó el aire por un segundo. Me presionó de nuevo con la carta de donación y un bolígrafo. Solo firma, susurró. Sé la persona noble que siempre eres. Y que Dios me perdone, estuve a punto de hacerlo. Tenía el bolígrafo en la mano. La persona noble. La fuerte. La que suaviza las cosas para que nadie tenga que sentirse mal. 34 años de condicionamiento empujaban mi mano hacia esa línea de firma.
Entonces leí con atención la carta que me había entregado esta vez. Nombraba una cuenta diferente, no su cuenta de ahorros original. Una cuenta nueva que nunca había visto, abierta, apostaría lo que fuera, en las últimas 2 semanas. Se había dado cuenta de que la primera carta apuntaba directamente a la herencia, así que había redactado una nueva para desviar el rastro. Estaba tapando las huellas en el papel. Dejé el bolígrafo. Necesito un día, dije. Su rostro cambió entonces, solo por un instante antes de que volvieran las lágrimas. Por un segundo la vi con total claridad, no estaba triste, estaba asustada. La boda se convirtió en un arma también. Chloe programó un té de novia para el segundo sábado de diciembre en casa de mi madre, y la invitación me llegó tarde y fría, de la forma en que invitas a alguien esperando que no asista. Fui, y no sé muy bien por qué. Tal vez para ver si quedaba algo de nosotros. Era una sala llena de amigas de mi madre y mis tías, una mesa llena de regalos y un cartel que decía, futura señora Harley. Alguien había impreso una foto de 14 Magnolia Lane y la había colocado en la chimenea como si ya fuera de ellos. Mi tía Beatrice me dio una palmada en el brazo. Es muy noble de tu parte estar aquí, Linda. La familia es lo primero. La familia es lo primero, mientras mi familia exhibía mi herencia en la chimenea detrás de ella. Chloe abría los regalos y no me miró ni una sola vez. Mi madre me observaba desde el otro lado de la sala con una sonrisa pequeña y satisfecha. La sonrisa de una mujer que cree que ya ganó y simplemente espera a que la perdedora lo admita. Me quedé 40 minutos. Dejé una tarjeta de felicitación sin cheque adentro, lo cual creo que las desconcertó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. En el viaje de regreso a casa, la última parte blanda dentro de mí se volvió firme y sólida como el cemento al fraguar. Habían convertido esa casa en un santuario de su mentira. Bien. Yo me encargaría de ver quién viviría realmente en ella. Esa noche me llamó mi tía Hazel. Es la hermana menor de mi abuela Eleanor. Tiene 71 años, es astuta como un lince y vive a 2 horas al sur en una casa llena de plantas. Ella y Eleanor hablaban todos los domingos desde hacía 50 años. Me enteré de que hay problemas con el dinero de Eleanor, dijo sin rodeos. Hazel no se anda con rodeos. Le conté una parte. Escuchó y, al terminar, guardó silencio un momento. Tu madre está haciendo exactamente lo que temía que hiciera, suspiró. Siéntate, mi niña. Hay algo sobre tu madre que no sabes, y lo necesitas ahora. ¿Qué creen que me dijo Hazel? Antes de que lo revele, piénsenlo un momento. Cuando tu madre, Victoria, y su hermana Beatrice eran jóvenes, dijo Hazel, mi hermana Eleanor tenía un dicho muy duro, la fuerte carga con la débil. Tu madre era la fuerte. Inteligente, capaz, nunca necesitaba nada. Así que Eleanor le dio todo a Beatrice, quien se desmoronaba al primer viento fuerte. La ayuda, el dinero, la preocupación, y a Victoria le dijo que ella estaría bien. Lo vi suceder a lo largo de 40 años de llamadas telefónicas dominicales. Me quedé muy quieta. Tu abuela pasó sus últimos años arrepentida de eso, dijo Hazel con suavidad. Por eso hizo ese fideicomiso blindado. 50 y 50, sin discreción del albacea. Para que nunca les pasara lo mismo a ustedes dos. Eleanor aprendió, cielo. Esa es la tragedia de esto. Tu abuela aprendió, pero tu madre nunca lo hizo. Y mi mamá se dio la vuelta y me hizo lo mismo a mí, dije. Victoria juró que nunca dejaría a una de sus hijas desamparada, explicó Hazel. Pero lo entendió al revés. Hizo de Chloe la débil a la que cargaría, y de ti hizo la fuerte de la que nunca tendría que ocuparse. Te hizo exactamente lo mismo que la rompió a ella. Simplemente no puede verlo. Mitad y mitad, solía decir Eleanor. Sin favoritos en esta familia, sin importar lo que piense tu madre. Ahora entiendes el porqué de esa frase. Tu abuela lo sabía. Por eso dejó todo por escrito. Tengo algo de tu abuela para ti, he querido dártelo. Ven este fin de semana. Hay una nota adentro que deberías leer. 2 días después, me detuve a cargar gasolina en las afueras de la ciudad. Austin estaba allí, apoyado en las bombas como si hubiera estado esperando, y creo que así era.
Oye, dijo, ¿tienes un segundo? No lo tenía, pero ya estaba hablando de Chloe, de lo estresada que estaba, de que todo lo que tenía que hacer era firmar la estúpida carta y dejar de arrastrar los pies. La estás avergonzando delante de todos, dijo. Solo déjalo pasar. El banco verifica los pagos iniciales, Austin, no yo, respondí. Arréglalo con el banco. Algo cruzó por su rostro. Chloe dijo que te pondrías así. Le dijo a su mamá que el dinero venía de la cuenta de la vieja y que tú perderías la cabeza por eso. Se encogió de hombros. Pero pensó que en realidad no harías nada. Cerré el tanque de gasolina. Buen viaje, dije. Pero mis manos no estaban del todo firmes, porque ahora lo sabía, Chloe lo sabía. Había sabido todo el tiempo que los $90,000 venían del fideicomiso de la abuela. Sabía que parte era mi mitad. Lo tomó de todos modos. Sonrió en la mesa. Me preguntó si iba a llorar. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo, y los viejos recuerdos regresaron, cada uno un poco peor que el anterior. La feria de ciencias que gané a los 12 años y que mis padres se perdieron por el recital de Chloe. Cosas de niños. Los préstamos estudiantiles que pagué sola mientras ellos firmaban como avales de los de Chloe. La Navidad en que manejé 4 horas bajo el hielo para llegar a casa y mi madre pasó toda la cena preocupándose en voz alta por Chloe, quien ni siquiera se había molestado en ir. Cada uno de esos recuerdos solía terminar de la misma manera, conmigo decidiendo dejarlo pasar, ser más noble, estar bien. Este no. Este terminó con una cifra, $30,000 sustraídos de mi mitad por personas que me habían negado $8,000 en mi propia cara. Este terminó conmigo decidiendo, por primera vez en mi vida, que ya no iba a dejar pasar nada. Le escribí un mensaje de texto esa noche. Una sola línea para estar segura, sabías que el dinero era de la herencia de la abuela. Parte de eso era mi mitad. La respuesta llegó rápido, siempre iba a ir para quien lo necesitara más. Tampoco es que tú lo necesitaras. Ahí estaba. Las palabras de mi padre en los dedos de mi hermana. Tú no lo necesitas. El credo familiar pasado de mano en mano como la salsera de Acción de Gracias. Dejé el teléfono, y a la mañana siguiente, el banco entró en escena. Spencer Davis era el oficial de préstamos de Oak Ridge Savings. Un hombre apegado al reglamento hasta la médula, de los que leen las letras pequeñas. Me llamó como agente listadora, algo rutinario para confirmar detalles antes del cierre. Un pequeño detalle sobre el expediente de Magnolia Lane, dijo. La donación del pago inicial. La cuenta del donante muestra que los fondos ingresaron hace muy poco. El departamento de análisis va a querer rastrear el origen. ¿Dónde estaba el dinero antes de llegar a esa cuenta? Ya conoces el procedimiento. Vaya si lo conocía. Solo que nunca había deseado menos saberlo. Necesitaremos que el donante documente el origen, continuó Spencer. Y si vino de otra cuenta, necesitaremos que esa cuenta figure en la carta de donación con la firma de quien la controle. Hay un inconveniente. ¿Podrías confirmarme algo? El donante figura como la madre de la compradora, pero el depósito original hace referencia a una herencia. Herencia de Eleanor Preston. No alcanzo a leer bien el apellido. ¿Sabes si hay alguna herencia involucrada aquí? Cerré los ojos. Quiero que entiendan lo que era real en ese momento, yo no había movido un dedo. No había llamado al banco. No había denunciado a nadie. El tren de carga que se dirigía hacia la mentira de mi familia no era algo que yo hubiera construido. Era simplemente la ley haciendo su trabajo, haciendo la única pregunta que tenía una sola respuesta honesta. Y la única persona en el mundo posicionada para dar esa respuesta, la cobeneficiaria de la herencia, la agente listadora de la casa, la que conocía cada regla del manual, era yo. Spencer, dije, déjame hacer unas llamadas. Te tendré una respuesta para el final de la semana. Detengan el tiempo ahí por un segundo. ¿Qué habrían hecho ustedes en ese momento? Tengo curiosidad sincera, porque yo sabía perfectamente que una sola frase honesta de mi parte destruiría el trato de mi hermana, la mentira de mi madre y lo que quedara de nosotros como familia. Y sabía que iba a decirla.
Ese fin de semana manejé 2 horas al sur hacia la casa de Hazel. Me puso una lata de metal en las manos. La vieja lata de recetas de mi abuela, de cerámica azul, con la tapa astillada. La que había vivido en el alféizar de la ventana de la cocina de Eleanor toda mi infancia. Adentro, bajo una pila de tarjetas con recetas escritas con su caligrafía inclinada, había una nota doblada. Para Aurey, decía por fuera. Adentro, nunca fuiste la fuerte porque necesitaras menos, mi niña. Fuiste la fuerte porque te dejaron para que lo fueras. Eso termina contigo. Toma tu mitad, cada centavo. Te lo has ganado 2 veces. Con amor, abuela. Me quedé sentada en la sala de Hazel y la leí 4 veces. Había pasado toda mi vida creyendo que mi valor se medía en mi utilidad, que me amaban exactamente en la medida en que podía cargar peso sin quejarme. Eleanor lo había visto todo desde su ventana años antes de que yo tuviera palabras para nombrarlo. Manejé de vuelta a casa con la lata en el asiento de al lado, y con algo finalmente claro, esto nunca se había tratado de una casa. Se trataba de una niña a la que le dijeron que no hacía falta elegirla, y que había decidido dejar de hacer audiciones para ganarse el cariño. El trámite que había iniciado en el banco lo terminé esa semana. Me senté frente a un oficial de préstamos a 2 pueblos de distancia, donde nadie conocía a mi familia, y obtuve una preaprobación silenciosa por un monto mayor de lo que valía 14 Magnolia Lane. No se lo conté a nadie, ni a Hazel, ni a Julian. No era un plan todavía, al menos no en voz alta. Era solo una puerta que quería tener desbloqueada por si decidía cruzarla. Eso es lo que mi familia nunca entendió sobre la fuerte, mientras ellos estaban ocupados decidiendo lo que yo no necesitaba, yo había construido en silencio los medios para no necesitar nada de ninguno de ellos. Para el lunes, sabía exactamente lo que tenía y cómo usarlo sin tener que levantar la voz una sola vez. Tenía el listado, cada oferta de Magnolia pasaba por mí. Tenía legitimidad legal como beneficiaria del 50% de una herencia que había sido saqueada. Tenía al banco, pues Spencer Davis jamás cerraría un préstamo con fondos de origen dudoso una vez que la palabra herencia estuviera en el expediente. Tenía a Julian Vance, quien pondría la infracción por escrito. Y tenía a Hazel, quien le diría la verdad a cualquiera que preguntara sobre el fideicomiso. No necesitaba atacar a nadie. Necesitaba decir la verdad una sola vez, en la habitación correcta, con las personas adecuadas presentes. Le pedí a Julian que redactara una notificación formal de beneficiario, un aviso legal de que no se había autorizado ninguna distribución de bienes y que los fondos de la herencia habían sido retirados sin consentimiento. Llamé a Spencer Davis y me programé para asistir al cierre como agente listadora, lo cual era mi derecho, y marqué la fecha en rojo en mi calendario. Spencer me llamó 2 veces más esa semana, cada vez con un tono menos casual. El departamento de análisis rechazó los papeles, me dijo la primera vez. La cuenta de ahorros de la madre. Los fondos llegaron hace muy poco. Lo consideran fondos no consolidados. Necesitan rastrear de dónde vino el dinero antes de eso. ¿Y si el donante no puede documentarlo? Pregunté. Entonces ese dinero no se puede usar para el pago inicial. Así de sencillo, explicó. Te sorprendería la de veces que un trato muere justo aquí. La gente cree que el dinero en efectivo es simplemente dinero, pero no es así. El dinero debe tener una historia que el banco pueda rastrear. En la segunda llamada, Spencer sonaba cansado. Ahora la donante envió una nueva carta apuntando a una cuenta diferente. Así que tengo 2 cartas, 2 cuentas y una transferencia que no coincide con ninguna de las 2. ¿No me gusta nada esto? No, coincidí. A mí tampoco me gustaría. No le dije lo que sabía, no tenía que hacerlo. La maquinaria de un banco honesto estaba haciendo por sí sola exactamente lo que la verdad habría provocado. Mi único trabajo ahora era no interponerme en su camino. Fue entonces cuando la familia se dio cuenta de que la marea estaba cambiando, y reaccionaron exactamente como lo hace la gente cuando siente que el suelo se hunde, inventaron una historia. La historia era simple: Audrey tiene celos. Audrey nunca se casó, nunca tuvo hijos, construyó una pequeña carrera fría y una pequeña vida fría, y ahora no puede soportar ver feliz a su hermana menor, así que está intentando robarle la casa. En un pueblo del tamaño de Oak Ridge, un chisme así corre más rápido que el clima.
Una cliente de años me llamó para revisar un asunto, y había algo demasiado cauteloso en su voz. En el banco, una cajera me miró medio segundo de más. Mi madre estaba operando cada red de contactos que tenía, pintándome como la villana de una historia donde ella me había robado a mí. Luego apareció una reseña de una estrella en la página de mi correduría, de una cuenta sin foto ni historial, amargada y poco profesional. Pone sus intereses por encima de su familia. No le confiaría ni una casa de perro. Yo conocía esa voz, me había criado con ella. Después vino la campaña telefónica. Mi madre es sumamente organizada. Durante 3 días, las llamadas llegaron en turnos, como si hubiera hecho una lista, una tía para decirme lo decepcionada que estaría la abuela Eleanor, un primo para recordarme que la familia es lo único que nos queda al final, el hermano de mi padre, con voz ronca. Diciéndome que dejara de ser tan dramática y que lo dejara pasar por el bien de todos. Ninguno de ellos me preguntó qué había pasado. Ninguno. Les habían entregado un guión y lo recitaban como una oración aprendida en la infancia. Porque en nuestra familia, el trabajo de la fuerte nunca era ser escuchada, sino absorber el golpe. La última llamada fue la que dolió de verdad. Mi madre, tarde en la noche, con la voz apagada y rota, te di todo lo que tenía para dar. Simplemente siempre fue muy fácil darte menos a ti. Lo dijo como una disculpa, esa fue la peor parte. En su mente, esa frase era una muestra de amor. No respondí a la reseña. No llamé a nadie. Fui a mostrar una propiedad esa tarde y le vendí una casa pequeña a una joven maestra que lloró de alegría al firmar el contrato. Pero esa noche, sola en mi auto en el estacionamiento del supermercado, apoyé la frente en el volante y dejé que saliera, solo por un minuto, la injusticia de todo aquello. Ser robada y luego culpada por darme cuenta, ser hecha la fuerte para poder ser abandonada, y luego señalada por finalmente ponerme de pie. Luego me limpié la cara, manejé a casa y seguí trabajando. Porque esa es la realidad de ser la fuerte, te hacen de esa manera al no dejarte otra opción. Y luego, un día, te das cuenta de que la fuerza te pertenece a ti. El chisme afectó a mi negocio, tal como sabía que pasaría. Una cliente a la que había representado durante años me llamó para decirme que iba a tomar otra dirección con su propiedad, no pudo sostenerme la mirada. Su cuñada asistía a la iglesia de mi madre. En el supermercado, una prima de mi padre me acorraló junto a la sección de lácteos. Tu pobre madre, dijo, después de todo lo que ha hecho, avergonzar a la familia por unos cuantos dólares. ¿Unos cuantos dólares? $30.000 míos, pero la cifra ya se había encogido en la boca de los demás. No les mentiré, pensé en dejarlo todo. Una noche me senté con una copa de vino e hice cuentas sobre la posibilidad de simplemente marcharme. Dejar que Chloe tuviera la casa, dejar que mi madre conservara la mentira, conservar la familia que tenía en lugar de la verdad que había encontrado. Habría sido tan fácil, tenía 34 años de práctica en elegir el camino fácil. Entonces saqué la nota de mi abuela y la leí de nuevo, eso termina contigo. Habría sido más fácil ceder, siempre lo es. Pero el camino fácil tenía un precio ahora, y yo finalmente había leído la cifra. Pensé que lo peor era el chisme. Me equivocaba. Lo peor fue el siguiente movimiento de mi madre. Julian Vance me llamó con una tensión en la voz que no le había escuchado antes. Tu madre presentó una propuesta de contabilidad final ante el Tribunal de Sucesiones, dijo. Está intentando cerrar la herencia rápido. Y, Aure. El documento afirma que tú ya recibiste la totalidad de tu parte en donaciones previas a lo largo de los años. ¿Qué donaciones previas? Pregunté. Las tiene listadas, ayuda con tu auto, un préstamo para tu oficina, la renta que dice haber cubierto. Es un registro detallado de $30,000 en regalos para ti que se remontan a años atrás. El auto que yo misma había vendido para financiar mi negocio. El préstamo que me habían negado en la cara. La renta de un departamento que pagué sola y al que ellos jamás fueron de visita. Había inventado un historial de papel en el que me habían mantenido todo este tiempo, de modo que tomar los $30,000 de mi herencia pareciera simplemente saldar una cuenta pendiente. ¿Puede hacer eso? Pregunté. Si nadie lo disputa antes de la audiencia, sí, dijo Julian.
Los tribunales cierran herencias con cuentas no objetadas todos los días. Tienes que presentar una objeción formal y el plazo es muy corto. Antes de presentar nada, intenté la vía razonable, quiero que eso conste para lo que valga. Llamé a mi madre y le propuse un trato, distribuir el fideicomiso exactamente como lo escribió mi abuela, $60,000 para Chloe y $60,000 para mí. Chloe conservaría su parte completa para una casa y yo conservaría la mía. Los números no sostendrían esa hipoteca en particular sin mis $30,000, pero sí una casa más pequeña. Todos quedábamos completos, nadie quedaba expuesto. ¿Así que realmente le quitarías el dinero a la casa de tu hermana? Dijo mi madre. Solo por rencor. Te estoy ofreciendo dividirlo exactamente como lo dispuso la abuela. Tu abuela querría ver a Chloe establecida. Eso otra vez, la mujer muerta reclutada para argumentar en contra de su propia caligrafía. La respuesta es no entonces, dije. La respuesta es que le des a tu hermana lo que necesita, dijo mi madre, o dejas de ser mi hija. Ahí estaba. Toda la economía familiar resumida en una sola frase, mi lugar en la mesa dependía de mi desaparición de ella. Así que ellos eligieron. Quiero que recuerden que se les ofreció lo justo, lo legal, lo que mi abuela realmente escribió, y lo rechazaron porque no era el todo. Eso es lo que la gente olvida sobre cómo caen los orgullosos, nadie los empuja, simplemente dejas de sostenerlos, das un paso atrás y dejas que se apoyen en una mentira que nunca iba a soportar su peso. Así que hice lo único que mi familia nunca esperó que hiciera en 34 años. Presenté a través de Julian una objeción formal ante el Tribunal de Sucesiones y una solicitud de los registros bancarios de la herencia. Adjunté el estado de cuenta con la transferencia y la fecha, 3 días antes de Acción de Gracias. Chloe se presentó en mi oficina el día en que se enteró. No llamó antes, subió las escaleras como lo había hecho nuestra madre, solo que donde Victoria traía lágrimas, Chloe traía furia. ¿Presentaste una demanda contra mamá en el tribunal? Su voz quebró el silencio de vidrio de la habitación. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo? ¿De lo que me estás haciendo a mí? Le pedí al tribunal que divida el dinero de la abuela a la mitad, dije. Eso es todo lo que dice la objeción. No es tu dinero para andar peleando. La mitad de ese dinero es literalmente mío, Chloe. Por escrito, de puño y letra de la abuela. Se paró en medio de la oficina que yo había construido de la nada sin su ayuda, y pronunció las palabras que finalmente me confirmaron que habíamos terminado, siempre me has tenido celos. Toda tu vida. Porque todos veían que terminarías exactamente así, sola en una pequeña oficina, arruinando lo único bueno que le ha pasado a esta familia. Lo único bueno, una casa comprada con el dinero de una mujer muerta y el silencio de una hija viva. Puedes salir, dije. Por las mismas escaleras por las que subiste. Azotó la puerta con tanta fuerza que el tablero de llaves vibró en la pared. La etiqueta 14 se balanceó en su gancho y luego quedó inmóvil. Miré el calendario y sentí que todo se concentraba en una sola semana, porque la coincidencia de fechas era casi cómica, la audiencia de objeción y la fecha límite para la aprobación del préstamo caían en los mismos 7 días. El Tribunal de Sucesiones y la compañía de títulos de propiedad en ruta de colisión, con mi familia parada en las vías saludando. La carrera había comenzado, pero nadie miraba el mismo reloj. Chloe y Austin empacaban cajas. Mi madre operaba los teléfonos. El banco rastreaba los fondos. El tribunal registraba mi objeción. Y el cierre estaba programado para el viernes. Esa semana corría en 3 relojes distintos, y yo era la única que podía ver los 3 a la vez, el reloj de la compañía de títulos, que esperaba la transferencia de fondos para el viernes por la mañana, el reloj del prestamista. Donde Spencer Davis tenía hasta el viernes para validar el origen del dinero o cancelar el préstamo, y el reloj de la herencia, pues un fideicomiso no puede cerrarse legalmente mientras haya una objeción de un beneficiario pendiente. 3 relojes programados para sonar a la misma hora, y mi familia solo miraba uno, contando los días para la mudanza como niños antes de Navidad. Chloe me envió una foto de muestras de pintura para las paredes, como si fuera mi amiga. Mi madre envió un correo a la familia con una lista de muebles que les iba a comprar como regalo de inauguración, pagados, no tenía dudas, con lo que quedaba del dinero de la abuela. Austin publicó una cuenta regresiva en sus redes,
4 días, 3 días. Estaban decorando una casa construida sobre una falla geológica, yo era la única que había sentido temblar el suelo. Chloe llamó el jueves por la noche. Estaba llorando, y esta vez no creo que fuera para llamar la atención. Vas a hacer que lo pierda todo. La casa, la boda, todo. ¿Por qué me estás haciendo esto? Por un momento estuve a punto de ablandarme. Es mi hermana, y algún viejo reflejo todavía quiere sostenerla cuando se cae. Chloe, le dije, yo no tomé el dinero de la abuela. Lo hizo mamá, y tomó mi mitad para dártela a ti. Se quedó en silencio, y luego habló con una voz más pequeña, sé que realmente no puedo pagarla, ¿de acuerdo? Sé que los números no funcionan sin el pago inicial. Tengo miedo, Audrey. Nunca he podido hacer nada por mí misma. Por un instante comprendí toda su triste realidad, la hija consentida es también una niña a la que le enseñaron que se rompería en 1000 pedazos si alguien la soltaba. Y entonces agregó, así que solo renuncia a tu mitad. Tú ni siquiera quieres una casa familiar. No tienes una familia que meter en ella. El aire se me escapó del pecho, y la compasión con él. Buenas noches, Chloe, dije. Colgué sabiendo que la verdad y el cierre de la venta iban a encontrarse en la misma sala, a la misma hora, el viernes. Y ya no había forma de mantenerlos separados. Para el jueves parecía que yo había perdido. Eso es lo que nadie te dice sobre hacer lo correcto, no se siente como ganar mientras estás en el proceso, se siente como estar sola en un estacionamiento con la cabeza apoyada en el volante. El banco había aceptado provisionalmente la segunda carta de donación de mi madre, la que nombraba la cuenta de ahorros misteriosa, el departamento de análisis la tenía marcada como pendiente pero aprobada. Mi madre les había dicho que los fondos estaban consolidados allí desde hacía meses, sin relación alguna con ninguna herencia. Una mentira contada con total seguridad. Y Julian me llamó con peores noticias, la secretaria del tribunal detectó un defecto en tu presentación de objeción. Falta una certificación notarial en una página. Técnicamente podría ser desestimada. Estoy corrigiéndolo, pero si no se vuelve a registrar antes del viernes, tu objeción no estará en el expediente cuando intenten cerrar la herencia. Mi madre estaba ganando. El trato se cerraría, Chloe tendría la casa, mi listado, con la mitad de mi herencia en sus cimientos, y yo sería la hermana amargada que intentó sabotearlos y fracasó, la historia de advertencia en cada cena familiar por el resto de mi vida. Me senté en mi oficina con la lata azul de mi abuela en el escritorio y su nota al lado, toma tu mitad, cada centavo. Te lo has ganado 2 veces. Había hecho todo lo correcto, y no había sido suficiente. Dejé que ese sentimiento me inundara por completo. Entonces sonó mi teléfono. Era Spencer Davis. Audrey, dijo, estamos listos para autorizar el cierre mañana por la mañana, pero tengo un asunto pendiente que no puedo omitir. El departamento de análisis quiere la carta de origen de fondos de la cuenta de donde proviene la transferencia de dinero. Y las instrucciones de transferencia no coinciden con la cuenta de ahorros de la segunda carta de donación. Los fondos se están transfiriendo desde una cuenta de herencia de Eleanor Preston. Necesito una certificación firmada por la albacea de la herencia que declare que esta es una distribución autorizada y documentada. Sin eso, no puedo liberar los fondos. Y honestamente, la única persona que ha respondido a una sola de mis llamadas sobre esta herencia eres tú. Me senté muy derecha. Mi madre había cometido un error. Para transferir el pago inicial a la compañía de títulos a tiempo para el viernes, había tenido que moverlo rápido de donde realmente estaba. Y el lugar más rápido y directo era la cuenta de la herencia. La historia de la cuenta de ahorros estaba en el papel, pero el dinero físico deja un rastro inconfundible, y la transferencia decía la verdad que la carta ocultaba. El trato no dependía de chismes, de una certificación notarial de último minuto o de a quien le creyera el pueblo. Dependía de un solo documento que solo la herencia podía emitir, y no podía emitirlo porque la distribución nunca había sido autorizada. No había perdido. Había estado sosteniendo la única carta que importaba todo el tiempo, y mi madre me la acababa de entregar directamente en la mano. Spencer, le dije, estaré en el cierre mañana como agente listadora y como beneficiaria de esa herencia. Hay algunas cosas que vas a necesitar escuchar de manera oficial. No dormí mucho esa noche de jueves. No por nervios,
sino por la extraña y limpia quietud que se siente cuando un largo problema de matemáticas finalmente se resuelve. Organicé mis cosas sobre la mesa de la cocina como un cirujano prepara sus instrumentos, la carta de Julian firmada y notariada, el estado de cuenta de la herencia con la línea de $90,000 resaltada en amarillo. La objeción legal registrada esa misma mañana con una hora de sobra, Julian había corregido el error y me había enviado la confirmación en mi camino al cierre, y mi propia preaprobación de crédito guardada en un sobre que nadie sabía que llevaba. La lata azul de mi abuela estaba al borde de la mesa, la abrí, leí la nota una vez más y la cerré. Entonces hice algo que quiero que entiendan, no ensayé ningún discurso, ninguna frase hiriente, ninguna escena dramática. Había visto a mi familia actuar toda su vida, las lágrimas, los anuncios públicos, la voz suave y cruel en la cabecera de la mesa. Yo no iba a actuar. Iba a responder a una pregunta honesta con honestidad en una sala llena de gente, y dejaría que la verdad hiciera lo único que siempre ha necesitado hacer, presentarse. El viernes por la mañana, en la sala de conferencias de la compañía de títulos, una mesa larga de roble, la luz de junio entrando a través de las persianas. Estaban todos allí. Chloe con una blusa nueva, Austin a su lado, ambos ensayando los rostros de quienes están a punto de ser dueños de una casa. Mi madre en la cabecera de la mesa, como si ella hubiera convocado la reunión. Mi padre, con los brazos cruzados, seguro de sí mismo. Marcus Reed barajando papeles. Arthur Sterling y su esposa de mi lado, mis clientes. Spencer Davis con un expediente cuadrado frente a él, y la oficial de títulos, una mujer tranquila llamada Donna que se dedicaba a certificar firmas y lo había visto todo en la vida. Entré al último con mi carpeta y coloqué el llavero de mi correduría sobre la mesa. La etiqueta 14, la llave de Magnolia Lane, quedó justo encima, atrapando la luz. Mi tía Hazel entró detrás de mí, la cabeza de mi madre giró bruscamente al verla. ¿Qué hace ella aquí?, dijo mi madre. Yo la invité, respondí, y me senté. Spencer Davis se aclaró la garganta y fue directo al grano, antes de que podamos liberar los fondos y cerrar la venta, tengo un asunto pendiente sobre el pago inicial. La transferencia de dinero proviene de una cuenta de herencia de Eleanor Preston. Necesito que la albacea certifique que esta es una distribución autorizada y debidamente documentada. Quien quiera que sea el albacea. Yo soy la albacea, dijo mi madre con soltura. Y es mi dinero. Vino de mis ahorros personales. Hay una carta de donación que lo demuestra. Las instrucciones de transferencia indican lo contrario, señora, dijo Spencer con tono firme pero educado. Los fondos están saliendo de una cuenta de herencia, así que necesito una certificación de que la herencia autorizó esta distribución. La sonrisa de mi madre se mantuvo. Está autorizado. Yo lo autoricé, soy la albacea. Spencer se giró hacia mí. Toda la mesa se giró con él. Señorita Preston, dijo, usted figura como cobeneficiaria registrada en esa herencia, en partes iguales con su hermana. ¿Puede confirmarme si se autorizó una distribución para ambas? Y ahí estaba, la sala correcta, las personas adecuadas, la única frase honesta. No levanté la voz. He aprendido que cuanto más tranquila estás, más fuerte se escucha la verdad. No, dije. No se autorizó ninguna distribución de bienes. El fideicomiso está dividido 50 y 50 entre mi hermana y yo. No se ha distribuido nada a ninguna de las dos, el proceso de sucesión no se ha cerrado. Se retiraron $90,000 de la cuenta de la herencia 3 días antes de Acción de Gracias y se le entregaron a mi hermana como pago inicial. 60,000 de eso correspondían a su porción, 30,000 eran míos. Yo nunca di mi consentimiento. Tengo el estado de cuenta con la fecha, y la carta de mi abogado poniéndolo por escrito. Deslicé los papeles sobre la mesa, la notificación de Julian, el estado de cuenta bancario con la línea resaltada y la objeción legal registrada a las 8 de esa mañana. Mi madre se levantó tan rápido que su silla produjo un chirrido largo sobre el suelo. Malagradecida. Después de todo lo que hicimos por ti. Su voz subió de tono y se quebró. ¿Le haces esto a tu propia hermana? Por dinero, dije. Por mi dinero. El puño de mi padre golpeó la mesa, haciendo vibrar los vasos de agua,
y rugió el credo familiar por última vez a todo pulmón frente al banco, la oficial de títulos, los vendedores y el mundo entero: tu hermana necesita esto. Tú no. Las palabras que habían regido mi vida entera. Y por primera vez, pronunciadas con esa fuerza en esa sala, sonaron exactamente como lo que eran: no sabiduría, no amor, sino un hombre insistiendo en que su hija merecía menos porque había sobrevivido a que le dieran menos. Nadie en esa mesa pensó que aquello sonara a amor. No levanté la voz para responderle. No necesito ayuda, le dije a mi padre. Tienes razón. Te pasaste 34 años asegurándote de ello. Así que déjame mostrarte lo que la fuerte construyó mientras tú no estabas mirando. Deslicé el último documento, la carta de Julian que detallaba la infracción fiduciaria. Spencer Davis la tomó y la leyó, y vi en el rostro del oficial de préstamos ese pequeño gesto final que hace un banquero cuando un trato deja de ser un negocio y se convierte en un problema legal. Entonces mi tía Hazel se puso de pie. Es una mujer pequeña, pero la sala guardó silencio para escucharla. Yo estaba en la cocina de Eleanor el día en que redactó ese fideicomiso, dijo Hazel, mirando fijamente a mi madre. Me dijo el porqué. Dijo: Victoria intentará darle todo a Chloe y le dirá a Audrey que estará bien. Así que voy a dejarlo blindado, mitad y mitad. Mírate, Victoria, mitad y mitad, siempre mitad y mitad. Tu propia madre te hizo lo mismo a ti, vi cómo te rompió el corazón, y te diste la vuelta para hacérselo a tu propia hija. El rostro de mi madre se desmoronó. Spencer Davis cerró su carpeta. Lo siento, dijo a los presentes. No puedo financiar un préstamo con fondos de una herencia que están en disputa legal. El pago inicial no está debidamente justificado y hay una objeción de beneficiario en el expediente. Este préstamo no puede proceder. Miró a Chloe con compasión. Y sin la donación, los ingresos declarados en la solicitud no sostienen la hipoteca. ¿Lo lamento? Arthur Sterling habló despacio y con firmeza: y yo no voy a vender mi casa con dinero que está bajo disputa legal. Retiramos nuestra aceptación de la oferta. Donna, la oficial de títulos, tapó su bolígrafo y lo dejó sobre el escritorio con la silenciosa finalidad de una mujer que ha certificado 1000 cierres de venta y acaba de ver morir uno sobre la mesa. Marcus Reed ya estaba guardando sus papeles, con su actitud alegre totalmente desaparecida. En algún lugar de la mesa, mi tío exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento desde noviembre. Nadie miró a mi madre. Esa fue la parte que noté: una sala llena de personas que habían venido a celebrar su triunfo, y ninguno de ellos podía sostenerle la mirada. Chloe emitió un sonido de llanto ahogado. Me miró a través de la mesa, con el rímel corrido. La misma mesa, la misma luz. ¿Realmente vas a hacer esto?, susurró. ¿No vas a llorar? La pregunta que me había arrojado en acción de gracias, de vuelta a ella ahora sin que yo tuviera que hacer nada. No, le dije con suavidad. Yo no voy a llorar. Pero tú sí. Austin se paró como si fuera a decir algo, pero lo pensó mejor: eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto duraría ese compromiso de boda. Mi padre no se había movido, se quedó mirando los papeles sobre la mesa, un hombre que había pasado toda su vida sintiéndose indispensable, viendo que la hija que nunca lo necesitó resultaba ser la única persona honesta en la sala. Por un segundo sentí pena por él, pero recordé su voz amable en acción de gracias y el sentimiento pasó. Mi madre susurró algo, creo que fue mi nombre. No me di la vuelta. Si han llegado hasta aquí conmigo, si alguna parte de esto tocó una fibra que no sabían que aún estaba sensible, respiren hondo conmigo antes del final, porque lo que sucedió después me sorprendió incluso a mí. El trato de Chloe estaba muerto sobre la mesa, todos lo sabían. Ella lloraba sobre el hombro de Austin, mi madre se había sentado de nuevo con la mirada vacía, mi padre miraba la pared y Arthur Sterling se giró hacia mí, porque yo seguía siendo su agente y la casa seguía en venta. Bueno, dijo Arthur, tengo una casa y ningún comprador. ¿Tienes algún otro cliente, Audrey? Los tenía, yo misma. Había estado preaprobada durante 2 semanas. Mi propia correduría, mis propios ingresos, las ganancias de esa pequeña carrera por la que nadie preguntaba.
Sumado a los $60,000 que legítimamente me correspondían por ley y que ya estaban bajo la custodia de Julian, podía comprar 14 Magnolia Lane de contado y con margen de sobra. Sí, dije. ¿Yo? Propuse mi precio. Valor de lista completo, pago inmediato. Cierre en 30 días con los fondos más limpios que Spencer Davis rastrearía en su vida, porque cada dólar sería mío, documentado hasta el último centavo. Arthur extendió su mano a través de la mesa. Vendido, dijo. Mi madre encontró su voz una última vez, con un tono débil e incrédulo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Comprar la casa de tu hermana a sus espaldas. Recogí mis papeles y tomé mi llavero. Nunca fue su casa, le dije. Era una propiedad en venta. Y nunca fue tu dinero, era de la abuela, la mitad era mío, y lo gastaste diciéndome que yo no necesitaba nada. Me puse de pie. Se acabó el tiempo en que podían permitirse el lujo de dejarme de lado. Ese es el límite. Pueden quedarse con el resto de la salsa de carne. Saqué la etiqueta 14 del llavero y la dejé sola sobre la mesa. La llave de la caja de seguridad. La próxima vez que esa puerta se abriera, se abriría para mí. Luego salí a la mañana de junio y ninguno de ellos me siguió. El Tribunal de Sucesiones dividió la herencia tal como mi abuela lo había escrito, mitad y mitad. Julian recuperó mis $60,000 y se aseguró de que los $30,000 que se habían gastado regresaran a mí restándose de la porción de mi madre. El tribunal removió a mi madre como albacea y nombró a un administrador neutral en su lugar. El registro falsificado de supuestos regalos para mí quedó en el expediente judicial exactamente como lo que era, una mentira en papel. Chloe y Austin no compraron casa esa primavera, rentaron un departamento de 2 habitaciones en el lado este de la ciudad, cerca de la autopista. La boda se hizo mucho más pequeña y no me invitaron, lo cual fue su propia forma de piedad. El chisme del pueblo demostró tener una memoria muy corta. La versión de la hermana envidiosa no sobrevivió al contraste con la realidad de una madre descubierta saqueando el fideicomiso de una mujer fallecida. La gente en los pueblos pequeños perdona casi cualquier cosa, excepto a un ladrón que culpa a la persona a la que le robó. Mi madre me ha llamado 4 veces, no he respondido. Quizás algún día, todavía no. Hay puertas que es mejor dejar cerradas un tiempo solo para sentir lo bien que se siente ser quien tiene la llave. Cerré la compra de 14 Magnolia Lane 30 días después. Me mudé un sábado. Lo primero que desempaqué fue una vieja lata de cerámica azul, con la tapa astillada, y la coloqué en el alféizar de la ventana de la cocina donde da la luz de la mañana, tal como estuvo en la cocina de Eleanor toda mi infancia. Enmarqué su nota y la colgué junto a la entrada, donde pudiera verla cada vez que saliera de casa y cada vez que regresara. Fuiste la fuerte porque te dejaron para que lo fueras. Eso termina contigo. La salsera de Acción de Gracias se la regalé a mi tía Hazel, yo no la quería. Que sirva para alguien que sepa compartir de verdad. Solía pensar que ser la fuerte era una cadena perpetua. Creía que mi valor se medía en cuánto peso podía cargar sin pedir nada. Esa es la mentira que le entregan al hijo capaz, y la aceptamos porque sentirnos necesarios se parece mucho a sentirnos amados. No lo es. Ser elegida es ser amada. Y si nadie te elige, tienes permitido, estás obligada, a elegirte a ti misma. Me paré en mi propio porche esa primera noche, en el lado oeste de la ciudad, cerca de la buena escuela, en la casa que mi abuela me ayudó a comprar sin haber sabido jamás que lo haría. Le había deseado suerte a mi hermana con el banco, en cierta forma, lo decía en serio. El banco simplemente estuvo de acuerdo conmigo. Si hay alguien en tu vida que decidió hace mucho tiempo que tú eres la fuerte, la que no necesita nada, por la que nunca tienen que presentarse, que esto sea tu señal, tienes permitido dejar la salsera sobre la mesa. Tienes permitido conservar tu mitad y tienes permitido caminar hacia una vida que sea finalmente, por completo, tuya. Soy Aubrey. Me mantuve sobre mis propios pies, solo que no de la manera en que ellos esperaban. Y la luz del porche era mía.